No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. Piense en la última vez que alguien le hizo una injusticia profunda. Quizás fue una traición, una humillación o un abuso. ¿Recuerda lo que sintió? Ese calor repentino que sube por el pecho, esa tensión que casi no le deja respirar. Eso es el fuego de la ira. Y la reacción más natural, la más humana, es querer tomar ese fuego y lanzárselo de vuelta a quien lo lastimó. Es comprensible que usted se sienta así. Pero hoy vamos a ver juntos hacia dónde lleva ese camino y si existe uno mejor. Joseba, un joven de España, sintió ese mismo fuego. Al ver cómo la policía allanaba hogares y golpeaba a sus vecinos, protestó y fue arrestado. Él mismo reconoció. Estaba furioso. Algo tenía que hacer para remediar la situación, aunque fuera violento. En otro lugar del mundo, Jafeni creció viendo cómo le arrebataban las tierras a su pueblo. Su conclusión fue la misma. Los animales defienden su territorio. Me parecía natural que nosotros también lo hiciéramos. Joseba y Jafeni no son casos aislados. Son el rostro de millones de personas que, tras sufrir injusticias reales, respondieron encendiendo más fuego. ¿Y cuál fue el resultado? Más dolor, más odio, más violencia. El fuego no se apagó, se salió de control. ¿Por qué el mundo ha llegado a estos extremos de crueldad e injusticia? La respuesta no está en los noticieros. Está en un libro que describió nuestro tiempo con una precisión asombrosa hace casi 2000 años. La Biblia, en su libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice exactamente en qué tipo de mundo íbamos a vivir. Escuche con atención, porque le aseguro que usted ha visto estas palabras cumplirse con sus propios ojos. Pero debe saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol. Serán feroces. No amarán lo que es bueno. ¿Lo notó? Egoísmo, falta de control, ferocidad. Todo esto no es historia antigua, es la realidad que usted vive a diario. Ese egoísmo extremo que describe la Biblia es el combustible que mantiene vivo el fuego de la violencia en este mundo. Pero si la palabra de Dios pudo predecir con tanta exactitud nuestra situación actual, ¿no cree usted que también podemos confiar en su guía para salir de este ciclo de ira? Entonces surge la pregunta más importante que debemos responder hoy. ¿Cómo puede usted impedir que esa ira le domine? ¿Cómo podemos ser pacíficos en un mundo violento? Eso es exactamente lo que descubriremos a continuación. Piense en esto por un momento. Cuando hay un incendio declarado en una casa, usted no llama a un vecino para que intente apagarlo con un vaso de agua, ni mucho menos con un galón de gasolina. Usted llama a quien tiene el equipo, la autoridad y el poder real para extinguirlo. Llama a los bomberos, ¿no es cierto? Ahora, piense en todo lo que la humanidad ha intentado para apagar ese gran fuego de la injusticia en el mundo. Marchas, revoluciones, leyes nuevas, cambios de gobierno, guerras que prometían traer la paz definitiva. Y sin embargo, el fuego sigue ahí, ardiendo, y muchas veces con más fuerza que antes. ¿Por qué? Porque estábamos acudiendo a las personas equivocadas. Hay solo uno que tiene el poder real para apagar ese fuego de raíz, de forma permanente y sin dejar brasas encendidas. Hoy la Biblia le mostrará quién es y cómo lo hará. Pero antes de hablar de lo que Dios hará, necesitamos entender algo fundamental sobre lo que Dios siente. Porque muchas personas, cuando han sufrido una injusticia profunda y dolorosa, llegan a preguntarse en silencio: ¿Dios me ve? ¿Le importo? ¿O simplemente mira desde lejos sin hacer nada? Es muy natural que usted tenga esa duda, pero la palabra de Dios da una respuesta muy clara y consoladora. A Jehová le duele profundamente el sufrimiento humano. Él no es indiferente al dolor que usted ha sentido. Cada injusticia que usted vivió, cada lágrima que derramó pensando que nadie la notaba, cada momento en que sintió que el mundo era cruel y despiadado, Él lo vio todo. Y no solo lo vio,
Dios odia la injusticia, no la tolera, no hace la vista gorda. Por eso Él ha hecho una promesa que ningún gobierno, ninguna organización y ningún movimiento humano ha podido hacer jamás con verdadera credibilidad. Escuche con atención lo que nos garantiza en el libro de los Salmos. Leamos el Salmo 37, versos 10 y 11. Preste mucha atención a cada palabra. Solo un poco más, y los malvados ya no existirán. Mirarás a dónde estaban, y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y disfrutarán plenamente de abundante paz. ¿Lo notó? No dice quizás. No dice, es posible que las cosas mejoren. Dice con absoluta certeza que los malvados ya no existirán. Y que en su lugar, en ese mismo lugar donde usted hoy ve opresión, violencia y sufrimiento, habrá abundante paz. Una promesa de Dios no es un lema de campaña política, es un hecho garantizado. Pero entonces surge una pregunta muy lógica. ¿Cómo lo hará? Porque usted ya ha visto que las soluciones humanas fracasan. La Biblia es muy precisa en este punto. Dios no va a utilizar iniciativas políticas ni movimientos de protesta para traer justicia a la tierra. Él tiene un plan muy superior. La Biblia explica que Dios utilizará a su Hijo, Jesucristo, para eliminar a todos los que oprimen a los demás. El profeta Daniel tuvo una visión donde vio a Jesús recibir de parte de Jehová un reino con autoridad sobre toda la humanidad, un dominio eterno que no será destruido. Y ese reino no llegará para hacer discursos, llegará para actuar. El Salmo 72, versos 13 y 14, describe hermosamente lo que Jesús hará. Tendrá compasión del humilde y del pobre, los rescatará de la opresión y de la violencia, y la sangre de ellos será muy valiosa a sus ojos. Deténgase un momento en esa frase. La sangre de ellos será muy valiosa a sus ojos. Piensa en todas las personas que han sido maltratadas o ignoradas, personas que sintieron que su vida no valía nada para nadie. Para Jehová y para Jesucristo, su vida, la de usted, tiene un valor incalculable. Llegará un momento específico en que Dios intervendrá para acabar con la gente malvada. La Biblia llama a ese momento el día de la furia de Jehová. Y aquí hay algo vital que usted debe entender. A veces al escuchar la palabra furia, pensamos en reacciones descontroladas, en excesos, en personas inocentes lastimadas. Pero la cólera de Dios no es como la nuestra. Cuando nosotros nos enojamos, a menudo reaccionamos sin tener toda la información. Nos dejamos llevar y nos excedemos. Sin embargo, Jehová lo conoce todo. Lee los corazones y tiene un conocimiento completo de cada situación. A diferencia de los humanos, cuando Dios se enoja, siempre tiene una razón justa y nunca pierde el control. Su cólera está controlada por su amor a la justicia. En otras palabras, cuando el gran bombero apague este fuego mundial, lo hará con una precisión perfecta. Mientras llega ese momento, ¿qué espera Dios de usted? El profeta Sofonías nos da una instrucción muy clara. Escuche lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 3. Busquen a Jehová todos ustedes, los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. Buscar a Jehová, buscar la justicia, buscar la mansedumbre. Eso es lo que se nos pide. No se nos pide que echemos más leña al fuego. No se nos pide que tomemos la justicia por nuestra propia mano. Se nos pide que confiemos en que Jehová tiene el fuego bajo control y que a su debido tiempo lo extinguirá para siempre. Pero tal vez usted esté pensando en este instante, todo eso suena maravilloso para el futuro, pero yo cargo ese resentimiento por dentro todos los días. ¿Cómo lo manejo mientras tanto? Esa es una pregunta muy real y es exactamente la que vamos a responder a continuación. Hasta aquí hemos visto dos cosas muy claras. El mundo está lleno de injusticia, y la reacción natural de todo ser humano es responder con más violencia, más odio, con más fuego. Y hemos visto que Jehová es el único que tiene el poder real para apagar ese incendio de raíz. Pero hay algo que quiero preguntarle a usted en este momento, algo muy personal e íntimo. ¿Hay alguien en su vida que le hizo un daño profundo? ¿Alguien que le traicionó? ¿Que le quitó algo que no tenía derecho a quitarle?
o que le dejó una herida en el alma que todavía duele al tocarla? ¿Hay un nombre, un rostro o una situación específica que le viene a la mente ahora mismo? Si es así, preste mucha atención, porque esto es para usted. El problema no es solo la violencia que vemos en las calles o en las noticias. El problema más difícil de manejar es lo que esa injusticia despierta por dentro. Esa ira que a usted no le deja dormir, ese resentimiento que le consume la alegría, toda esa rabia acumulada que a veces no sabe ni cómo procesar. ¿Cómo se maneja ese fuego interior? ¿Se alimenta? ¿Se ignora, esperando que desaparezca solo? ¿O existe una manera real de encontrar verdadera paz? El apóstol Pablo escribió algo hace 2000 años que responde exactamente a esa necesidad. Está en la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 18 al 21. Le invito a que escuche con el corazón cada palabra, porque lo que vamos a analizar hoy no es solo información, es una invitación divina a soltar algo que quizás usted lleva cargando demasiado tiempo. Vamos a leer y analizar estos 4 versículos uno por uno. Leamos juntos Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Quiero que note una frase en este versículo que es profundamente compasiva. Dice, hasta donde dependa de ustedes. La Biblia no le está pidiendo que usted finja. No le dice que sonría frente a quien lo humilló, que haga como si el daño no existió, ni le exige que sienta un afecto irreal por quien le hizo llorar. Dios conoce la naturaleza humana y no le pide lo imposible. Lo que le está pidiendo es algo mucho más concreto. De su lado, corte el oxígeno al fuego. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa no enviar ese mensaje lleno de odio. Significa no esparcir chismes para arruinar la reputación del otro. Significa no seguir respondiendo con más ira. Cuando usted elige hacer su parte para vivir en paz, está demostrando con sus acciones que confía en que hay un Dios en los cielos que se encargará de la justicia. Usted está diciendo, yo no necesito cobrar esta deuda por mi cuenta. Pero tenga mucho cuidado, porque hay algo que puede arruinar esta decisión antes de que la tome. Las personas de las que usted se rodea. Mire lo que nos aconseja el libro de Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. No te juntes con el hombre de mal genio, ni tengas nada que ver con el que tiene tendencia a la furia, no sea que aprendas a andar por sus caminos. Piénselo bien. Si usted pasa tiempo con amigos que constantemente le dicen, yo en tu lugar no me dejaría, tienes que hacerle pagar. Lo que están haciendo es echarle gasolina a su incendio interior. La ira se contagia. Para encontrar paz, usted tiene que elegir con mucho cuidado a quién le permite influir en su mente. Y esto nos lleva al siguiente paso, que requiere resolver algo todavía más difícil. Leamos ahora Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Este versículo toca el punto más sensible de todos, porque cuando a usted le hacen un daño real, su sentido de justicia exige que haya consecuencias. Usted quiere que esa persona entienda el dolor que causó, y a veces que le duela de la misma manera. Y ese deseo de justicia no es malo en sí mismo. A menudo nace de una indignación completamente legítima. Pero la Biblia nos advierte con crudeza a dónde lleva el camino cuando nosotros mismos intentamos cobrar esa factura. Piensa en la historia de los hijos de Jacob. Su hermana Dina fue víctima de un abuso terrible. El dolor de la familia era inmenso, pero 2 de sus hermanos, Simeón y Leví, decidieron que la justicia divina tardaba demasiado. Tomaron sus espadas, engañaron a los habitantes de aquella ciudad y masacraron a todos los varones. ¿Lograron borrar el abuso de su hermana? No. ¿Trajeron paz a su familia? Todo lo contrario. Su propio padre les reclamó: me han traído dificultades. Los habitantes de esta tierra se juntarán contra mí y me atacarán. En lugar de sanar la herida, la infectaron. Toda la familia tuvo que vivir desde ese día mirando por encima del hombro, temiendo una represalia de parte de los pueblos vecinos. Esa es la trampa de la venganza.
Una herida llama a otra. Tomar la justicia por nuestra mano no apaga el fuego, termina quemando nuestra propia casa. Por eso, note el inmenso alivio que ofrece este versículo. No le dice, aguante y sufra en silencio. Lo que le dice es, cédanle el lugar a la ira. Imagínese estar en un tribunal de justicia. Usted está tratando de sentarse en la silla del juez, para dictar y ejecutar la sentencia usted mismo. Y Jehová se le acerca y le dice con cariño, ponte de pie, cédeme esa silla, ese lugar es mío. Jehová le asegura, mía es la venganza. Dios no ignoró lo que le hicieron a usted. Él no miró para otro lado. Él tiene su caso en sus manos. Y a diferencia de nosotros, que juzgamos cegados por el enojo, cuando Él actúe lo hará con una justicia perfecta y sin errores. Jesucristo, el hombre más justo que ha pisado la tierra, nos dio el ejemplo perfecto. Fue traicionado por un amigo íntimo, abandonado por sus amigos, humillado, escupido y azotado injustamente. Pero la Biblia dice en la primera carta de Pedro 2:23, cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos ni los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Jesús no reprimió su dolor. Simplemente confió en el Juez Supremo y soltó la carga. Esa es la misma liberación que Dios le ofrece a usted hoy. Y cuando usted suelta esa carga, queda libre para dar un paso extraordinario. El que menciona el versículo 20, leamos juntos Romanos capítulo 12, versículo 20. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Sé que esto choca con nuestra lógica. Usted se preguntará, ¿hacerle el bien a quien destruyó mi paz? ¿Por qué haría yo eso? Permítame explicarle la psicología detrás de este consejo divino. Cuando usted guarda un profundo resentimiento, ¿quién está cargando ese peso agotador? Usted. Cuando usted revive mentalmente la ofensa a las 3 de la mañana, ¿quién pierde el sueño? Usted. Su ofensor tal vez ni se acuerde de usted, pero usted se sigue quemando por dentro. De modo que hacer el bien no es premiar al que le lastimó, es una terapia para su usted mismo. Es echarle agua fría a su propio incendio. La frase amontonarás brasas ardientes hace referencia a un proceso antiguo de fundición, donde se ponían brasas calientes sobre un mineral duro para derretirlo y sacar el metal precioso. Hacerle el bien a alguien que nos trató mal tiene el poder de derretir la dureza de su corazón. Considere el impactante caso de un joven soldado en Croacia, durante los terribles conflictos de los años 90. Había ascendido rápidamente en una unidad militar de élite. Su motivación no era el patriotismo, era el odio. Su hermana de 19 años y otros 2 familiares habían sido asesinados, y él vivía con un solo objetivo, ir al pueblo de los asesinos y terminar con ellos. Un día, mientras esperaba el tren para llevar a cabo su venganza, recibió un pequeño tratado bíblico. Al leerlo, descubrió que Dios no era el culpable de sus desgracias, sino Satanás, y que Dios promete verdadera justicia. Esa semilla le tocó el corazón. Empezó a estudiar la Biblia, cambió su personalidad violenta y se bautizó. Tiempo después, este joven sí fue al pueblo de los asesinos, pero no llevó un arma, llevó el mensaje de esperanza y misericordia de la Biblia. En lugar de derramar sangre, ofreció vida. Venció el odio con el bien. Y eso nos lleva al último de estos 4 versículos, el resumen de todo. Leamos juntos Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. ¿Sabe cuándo el mal nos vence realmente? No cuando nos hacen el daño. El mal nos vence cuando logra transformarnos, cuando logra que nosotros nos volvamos igual de crueles, fríos, vengativos y amargados que la persona que nos lastimó. Si alguien logra endurecer su corazón, no solo lo ha lastimado, lo ha vencido. Para no dejarse vencer, usted debe hacer algo que a veces parece inalcanzable: perdonar. Quiero ser muy cuidadoso con esta palabra, porque genera mucha confusión. La palabra griega original que la Biblia usa para perdonar significa literalmente
dejar pasar o cancelar una deuda. Perdonar es mirar la inmensa deuda moral que esa persona tiene con usted y decidir romper el pagaré. Es tomar la decisión firme de no seguir alimentando el resentimiento. Pero escúcheme bien, perdonar no significa justificar el daño que le hicieron. Dios jamás aprueba el abuso ni la maldad. Perdonar tampoco significa que usted deba ponerse de nuevo en una situación de peligro físico o emocional. No significa que deba volver a confiar ciegamente. Lo que sí significa es una decisión interior que dice: voy a soltar este amargo rencor. No porque mi ofensor lo merezca, sino porque yo merezco vivir en paz. No voy a permitir que esa persona siga controlando mis emociones. A veces, la ira acumulada nos hace actuar ciegamente y terminamos desquitando nuestra frustración con quienes menos lo merecen: nuestro cónyuge, los hijos, nuestros verdaderos amigos. No permita que eso suceda. Busque a una persona madura y espiritual con quien desahogarse, alguien que le ayude a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Quizás usted en este instante esté pensando: entiendo todo esto, pero no puedo. El daño es demasiado profundo y mis fuerzas no alcanzan. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. Usted solo no puede. Ninguno de nosotros podría lograrlo solo. Por eso Jehová no le exige que lo haga apoyándose en su propia fuerza de voluntad. Filipenses 4:13 le asegura que tendrá fuerzas para todo gracias a aquel que le da poder. Y segunda a los Corintios 10:4 y 5, Jehová le promete armas espirituales, poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Y eso incluye esa rabia que lleva años instalada en su pecho como una fortaleza de piedra. No trate de apretar los dientes y reprimirla. Lo que debe hacer es pedirle a Jehová que actúe en usted, que cambie sus pensamientos, que donde hay furia, Él ponga compasión. El Salmo 55, versículo 22, le hace la invitación más tierna que pueda escuchar hoy. Arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Cuéntele a Dios en oración exactamente cómo se siente. Si siente rabia, dígaselo. Si siente ganas de llorar, hágalo. No busque palabras elegantes. Él ya conoce el fuego que le quema y desea apagarlo con su amor. Hay personas aquí hoy que llevan años cargando un resentimiento que les está robando la vida. Si usted es una de ellas, escuche la voz de Jehová hoy. Usted no tiene que seguir cargando eso a solas. No tiene que esperar a que quien le ofendió le pida perdón para poder ser feliz. Jehová le dice: cédame ese lugar, dame esa carga. La gran pregunta es: ¿estaría usted dispuesto a soltar un poco de ese peso esta misma semana? Hable con Jehová, pídale fuerzas, porque la maravillosa paz mental y física que viene después de dar ese paso es exactamente lo que analizaremos en la parte final de nuestro discurso. A lo largo de estos minutos hemos hablado mucho de ese fuego interior, la ira, el resentimiento, la rabia profunda que despierta la injusticia. Y hemos visto lo que Dios nos pide para no seguir alimentando ese incendio. Pero quizás usted en este momento esté pensando: todo eso suena muy hermoso en teoría, pero ¿funciona en la práctica? ¿Ha existido alguien con heridas reales, con motivos reales para vengarse, que realmente haya podido encontrar la paz? La respuesta es un rotundo sí, y quiero contarle cómo se ve eso en la vida real. José Gómez nació en Francia y creció en un entorno marcado por la violencia desde su infancia. Aprendió desde muy niño que los problemas no se hablan, se resuelven con intimidación, con fuerza y con armas. Cuando tenía unos 20 años, su tío, a quien amaba profundamente como a un padre, fue asesinado a tiros en un enfrentamiento entre familias. Ese día, José quedó completamente destrozado por dentro. Se paró en medio de la calle, con una pistola en la mano, gritando de rabia, y juró venganza. Durante años cargó con ese odio ardiente. Llegó incluso a tatuarse en su propio cuerpo las palabras: odio y venganza. Dedicó noches enteras a planear cada detalle de cómo iba a masacrar a los asesinos de su tío. Ese resentimiento lo consumía por dentro, le robaba el sueño, le intoxicaba la mente y le impedía vivir. Pero estando en prisión por otros delitos,
ocurrió algo que cambió su rumbo para siempre. En su primer día en la cárcel, un joven muy agradable lo saludó con una amabilidad que él no conocía. Luego, José descubrió que ese joven era testigo de Jehová, y que estaba preso únicamente por negarse a tomar las armas, obedeciendo a su conciencia. Eso lo dejó profundamente intrigado. Empezó a estudiar la Biblia con ellos, y las palabras que leímos hace un momento, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira, le golpearon el corazón como un mazo. No fue nada fácil. José mismo admitió: la mayor prueba de mi vida fue librarme del deseo de venganza. Aún andaba armado y planeando su ajuste de cuentas, pero con mucha oración ferviente y el apoyo de sus nuevos amigos espirituales, tomó la decisión más valiente de su vida. Se deshizo de sus armas. Soltó el fuego. Años después, ya bautizado como testigo de Jehová, asistió a una reunión y vio entrar a Pepa, una mujer que era pariente directa de los hombres que habían asesinado a su tío. Todo su pasado, todo ese dolor reprimido, volvió de golpe. Verla puso a prueba cada principio que había aprendido, cada uno. Pero José no dejó que el fuego volviera a encenderse. Tiempo después, el día en que Pepa se bautizó, José se acercó, la abrazó con fuerza y la felicitó de corazón. La aceptó como su hermana espiritual. Hoy, José dice: no dejo de agradecer a Jehová que me haya ayudado a librarme de las cadenas del odio. Piense en esa expresión, las cadenas del odio. Porque el resentimiento no solo duele, lo encadena a usted. Lo ata a una persona, a un momento doloroso del pasado, y no lo deja avanzar. Aplicar los consejos de la Biblia es la llave para romper esas cadenas. Pero quiero que usted entienda algo más. Soltar la ira no es solo un beneficio espiritual o emocional. Tiene consecuencias físicas, muy reales. La Biblia lo dice en Proverbios 14:30 con una precisión asombrosa. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Piénselo un momento. La ciencia médica ha comprobado lo que la Biblia dijo hace miles de años. El resentimiento y la ira crónica enferman literalmente el cuerpo. Provocan problemas cardíacos, presión alta, insomnio, úlceras y problemas nerviosos. La rabia que usted guarda por dentro no se queda quieta. Le va cobrando una factura física día a día, acortando su vida sin que usted se dé cuenta. Jim lo vivió en carne propia. Pasó 6 años en el ejército y sobrevivió a 3 operaciones de combate en Vietnam. Regresó a casa cargando un peso aplastante de ira, frustración y recuerdos horribles. Esa tensión le estaba destruyendo la salud. Sufría enfermedades del estómago, los nervios destrozados, noches enteras sin poder dormir. Era un hombre que necesitaba desesperadamente paz, pero no la hallaba. Hasta que aceptó estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Jim relata: aprender el propósito de Dios de restablecer un nuevo mundo pacífico me calmó el corazón. Y como resultado, mi salud mejoró notablemente. No es casualidad, es exactamente lo que Jesús prometió en Mateo 5. Felices los que son apacibles. Felices los que fomentan la paz. Felices. Esa es la palabra que usa Jesús para describir a quien aprende a soltar el resentimiento y a confiar en Jehová. ¿Hace cuánto tiempo que usted no se siente verdaderamente feliz y en paz? Hay algo más que quiero que usted se lleve hoy. Algo que Dios le dice con muchísima ternura a cualquiera que haya sufrido injusticias profundas. Usted no puede cambiar lo que ya pasó. Ninguno de nosotros puede retroceder el tiempo. Y Jehová lo sabe. Él entiende exactamente el peso que usted cargó y el que sigue cargando hoy. Pero lo que sí quiero que usted vea con absoluta claridad es que su futuro no tiene por qué estar definido por su pasado. Escuche lo que nos promete Dios en el Salmo 37, versos 8 y 9. Preste atención a cada palabra, porque esto está escrito para usted. Deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal. Porque los malos serán eliminados,
pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Deja de lado la ira. Suéltela. Póngala en las manos del único que tiene la justicia perfecta para resolverla. ¿Y cuál es la recompensa? Los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. No dice que heredarán la tierra los que lograron vengarse o los que destruyeron a sus enemigos. La heredarán los que confiaron en Dios. Y esa tierra que heredarán no es una simple metáfora, es la promesa firme de un futuro sin injusticia, sin abusos, sin lágrimas amargas y sin heridas que nunca cierran. Un mundo donde habrá abundante paz para toda la eternidad. Un mundo donde nadie volverá a hacerle daño a usted, ni a nadie a quien usted ame. Usted no está aquí hoy por casualidad. Si ha estado cargando ese fuego del resentimiento por meses, por años, o tal vez toda una vida, hoy Jehová le ha mostrado la salida. Pero escúcheme bien, lo que hemos analizado en estos minutos es solo el principio. Apenas hemos asomado la mirada a la inmensa paz que Dios le ofrece. La Biblia contiene respuestas a preguntas que quizás usted ni siquiera se ha atrevido a hacer en voz alta. Hay promesas aún más grandes, más profundas y más hermosas sobre su futuro, esperando que usted las descubra. Por eso, no deje que esta conversación termine aquí. No vuelva a casa a intentar apagar ese fuego a solas. Ya ha visto que eso no funciona. Dé el paso hoy. Acérquese a la persona que lo invitó o a cualquiera de nosotros. Acepte un curso de la Biblia y empiece a cultivar su relación personal con Jehová. No espere a que su ofensor cambie. No espere a sentirse listo. Usted merece vivir en paz hoy. Cédale esa carga a Jehová y permítanos mostrarle, con la Biblia abierta, cómo se construye una vida donde el dolor queda atrás y donde la verdadera justicia por fin se hace realidad. Dese esa oportunidad. Y aseguro que la paz que va a descubrir superará cualquier cosa que usted haya imaginado.